Buenas muchachos, bienvenidos a la primera preparaduría de SQL de la asignatura Bases de Datos de la Universidad Metropolitana. Mi nombre es Juan Blanco, como ustedes ya saben, y seré su preparador durante este trimestre en la parte de SQL. Antes de definirles lo que es SQL e incluso definirles lo que es una base de datos, me gustaría darles unas cuantas definiciones más que serán útiles a lo largo del trimestre. Estas definiciones también las tratarán con la profesora Pilar y con los demás preparadores. La primera definición de la que les quiero hablar es lo que es un DBMS o un manejador de base de datos. Un manejador de base de datos, como les escribí en, en el grupo de WhatsApp, es un software que se encarga de proporcionarnos todas las herramientas para, valga la redundancia, manejar nuestras bases de datos. Dentro de un manejador de base de datos, una base de datos se conoce como esquema. Y dentro de un manejador de base de datos puedes tener n cantidad de esquemas. Algunos de los manejadores de bases de datos más populares del mundo hoy en día son MySQL, que es con el cual vamos a estar trabajando en este trimestre. MySQL tiene la cualidad de ser el manejador de base de datos de código abierto más implementado y usado en todo el mundo. El otro muy importante y que se suele confundir bastante con MySQL es SQL Server de Microsoft. A pesar de que no es ni de código abierto, puesto que es propietario de Microsoft, y está más orientado hacia la parte empresarial de medianas y grandes empresas. Luego tenemos a Oracle Database de Oracle, que está más sectorizado en la parte de bases de datos para bancos y entidades bancarias. Y por último tenemos a PostgreSQL, en la cual es otro manejador de base de datos de código abierto que utilizarán en la materia de administración base de datos. El siguiente concepto es más bien una capa del manejador de base de datos. Como pueden ver en esta figura, un manejador de base de datos está inicialmente compuesto por tres capas. La capa de la API, que más adelante en las preparadorías de desarrollo web y en las clases se hablarán de lo que es una API. Pero básicamente para estas prepas lo que tienen que saber es que la capa de API es contra la cual la aplicación realizará una cantidad de requests y pedirá o enviará datos. Luego tienen la capa del servidor. La capa del servidor es donde el administrador y el arquitecto de base de datos se encargará de definir las reglas de negocio y de realizar todas las operaciones que deben ser realizadas para estructurar una base de datos robusta. Y la capa más interna es el Storage Engine. Un Storage Engine es en sí un software que implementa un manejador de base de datos para la administración de la memoria y el storage. Como todos saben, un sistema puede variar muchísimo de otro. Y dependiendo del sistema en el cual estemos, la memoria se maneja de una forma o se maneja de otra. El Storage Engine hace eso totalmente transparente para nosotros. De esta manera nos podemos preocupar de otras cuestiones más importantes como son las reglas del negocio y no en qué tipo de almacenamiento implementa nuestra máquina. En MySQL, el Storage Engine por defecto se llama InnoDB, que también es el más usado dentro de todos los clientes que utilizan MySQL. Pero tiene muchísimas otras opciones, puesto que esta parte es totalmente intercambiable. Tienen otro que también que es
menos usado, pero es bastante interesante, que se llama black hole. La próxima definición que les quiero dar es el CRUD. Si no están familiarizados con el CRUD, les explicaré muy brevemente de qué se trata. Un CRUD es un grupo de operaciones que una aplicación debe ser capaz de realizar en una base de datos. Como pueden ver, CRUD por sus siglas significa Create, Read, Update y Delete. En SQL, el CRUD se implementa con ciertas palabras reservadas, de las cuales estaremos hablando en las prepas que vienen. Para create y update, las palabras reservadas son create y update. Para read se utiliza select y para delete se utilizan dos, que tienen una diferenciación muy grande. La primera es drop. Drop se encarga de eliminar no solo los datos, sino también la estructura en la cual estaban contenidos. Si tú a una tabla le haces drop, estás eliminando completamente la tabla de tu esquema. Y la otra se llama truncate. Truncate se encarga, a diferencia de drop, de eliminar los datos y dejar la estructura intacta. Una regla de base de datos que no está escrita, pero que prácticamente todo buen diseñador, arquitecto y administrador de base de datos utiliza, es que nunca se debe dropear la base de datos. Nunca. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los escenarios, yo diría que el 99%, existen otras soluciones para cualquier problema que se te esté presentando sin necesidad de perder tu base de datos. Y será para el negocio mucho más barato implementar estas otras soluciones, e incluso varias soluciones al mismo tiempo, que perder todos los datos junto con la estructura. Ahora bien, que definimos estos tres conceptos, podemos hablar de lo que es una base de datos. Básicamente, una base de datos es una estructura de datos que almacena de forma segura y consistente los datos. ¿Recuerdan en estructuras de datos o incluso algunos ya en algoritmos que guardaban los datos de sus aplicaciones en archivos de texto? Los archivos de texto, o mejor dicho, los sistemas de archivos de texto para el data storage, son los antepasados de las bases de datos actuales. Anteriormente, cuando uno definía o creaba su aplicación, también tenía que manejar la memoria y el sistema de guardado de los datos y definir su propio sistema de guardado de datos. Esto era obviamente una pérdida de tiempo, era extremadamente inseguro y además creaba un costo adicional para el cliente. Por lo tanto, creo que fue en los años 70-80 que un empleado de IBM decidió crear el primer sistema de bases de datos. Según las bases de datos fueron evolucionando con el tiempo, estas se fueron diversificando o dividiendo en dos grandes grupos. El primer grupo, que se les llama el grupo de las bases de datos SQL, que no es simplemente porque implementan SQL, sino porque implementan todo un sistema específico que se le llama el sistema relacional, que se basa en un objeto en el cual tú guardas cierta data definida por ti, llamada tabla. Estas tablas tienen un nombre, tienen columnas y tienen filas. A las filas también se les llaman tuplas o row en inglés. Las columnas, a su vez, definen un nombre de columna y un tipo de dato. Los tipos de datos, igual que en otros lenguajes que habrán manejado, como por ejemplo Java
o TypeScript o C++, definen qué tipo de información yo puedo guardar en esa columna. Entonces, este grupo de columnas son unidas en un esquema relacional por relaciones. Y estas relaciones le dan sentido de cierta manera a la data. En cambio, una base de datos no SQL es una base de datos compuesta por documentos cuya información puede estar completamente almacenada en un documento y dentro de estos documentos existen una serie de relaciones de más documentos. Más adelante en el curso hablaremos más sobre las bases de datos no SQL. Finalmente, ¿qué es SQL o SQL también como se le conoce? Por sus siglas en inglés, SQL significa Structured Query Language o lenguaje de queries estructurados. Un query es una petición a una base de datos. Como vimos anteriormente, las operaciones del CRUD son queries, sobre todo las operaciones de select o de read, que son las más abundantes y las que se realizan con mayor frecuencia. Durante todo el curso estaremos viendo diferentes palabras reservadas, diferentes conceptos dentro del mismo lenguaje y estaremos desarrollando la habilidad para realizar queries. Ahora, me gustaría terminar esta preparaduría, dado que muchos han tenido problemas encontrando dónde descargar MySQL, qué versión descargar y cómo proceder. Me gustaría terminar mostrándoles cómo y en dónde se deberían descargar e instalar el manejador de base de datos. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página oficial de MySQL. Una vez aquí adentro, en vez de irnos a Downloads, que me imagino que es el problema que tuvieron bastantes, nos vamos a dirigir hacia Developer Zone. En Developer Zone, ahora sí nos vamos a MySQL Downloads y escogemos MySQL Community Server. También vamos a descargar Workbench, puesto que Workbench es la interfaz de usuario oficial de MySQL Community Server. Entonces le damos aquí. Dependiendo de nuestro sistema operativo podemos escoger cualquier link de descarga. Y aquí también en Windows tenemos particularmente tres opciones, mejor dicho. Podemos descargar el zip con los binarios y la suite de testing, lo cual no se los recomiendo porque no vamos a utilizar ninguna de estas cosas y como ven pesa 3 veces más. Podemos simplemente descargar el zip o podemos descargar el MCI. Yo les recomiendo descargar el MCI porque como les dije en WhatsApp es mucho más sencillo, simplemente es darle un clic y seguir el wizard de instalación. Aquí escogemos de nuevo si queremos los binarios o el suite de testing o el normal. Le vamos a dar normal, le damos no gracias, no quiero loguearme, solo descarga. Escogemos la carpeta en la cual queremos que se descargue. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo instalado, pero una vez se descargue, en esta carpeta tendrán un archivo .msi, le dan doble clic y siguen las instrucciones. Es bastante sencillo. Si tienen alguna clase de problemas, pueden perfectamente escribirnos a cualquiera de los preparadores, no solo a mí, pero si me quieren escribir a mí, tampoco me voy a quejar. Y ahora vamos a ir y les vamos a mostrar el proceso para Workbench. MySQL Workbench, como ven, es prácticamente lo mismo, solo que tienen una opción más. Sirve de igual manera, de igual les recomiendo que descarguen el .msi, porque de nuevo es simplemente darle clic y seguir el wizard de instalación.
Si tienen algún problema en el wizard de instalación, por favor, escríbame, mándenme foto del error o de lo que no entienden. Va a haber muchas cosas que les va a instalar el wizard automáticamente. Por favor, no se desesperen en la instalación de estas cosas, puesto que un sistema de base de datos es pesado y sabemos que el internet del país no es muy bueno. Otra cosa que me gustaría acotar, no es necesario que se descarguen Visual Studio Community ni Visual Studio Code para trabajar con bases de datos. Visual Studio Code es necesario para la parte de desarrollo web, pero de todas maneras no es obligatorio. Pueden descargarse otros editores de texto como Sublime Text que funcionan exactamente igual. ¿Por qué en el wizard de instalación de MySQL les sale algunos MySQL para Visual Studio y le sale la versión le sale que va a ser instalado manual y no automático con el wizard? Porque eso es totalmente opcional. Eso es por si tú no te quieres descargar Workbench y ya estás familiarizado con el ambiente de visualstudio.net, puedas tener esa opción, pero no es obligatorio, como se los digo, y yo les sugiero 1000 veces utilizar Workbench, puesto que es la herramienta oficial. Bueno, muchachos, con eso concluimos la primera prepa. Espero que les haya sido de mucha utilidad, que hayan aprendido algo nuevo, aunque sea, y cualquier duda, saben que estoy a disposición las 24 horas del día.